¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más en la historia de Noé que la mayoría de la gente desconoce? La Biblia nos revela a un hombre que salvó a la humanidad del diluvio y lo rehizo todo a partir de su familia. Pero ¿qué pasó con sus descendientes? ¿Habrá verdades importantes en las páginas de las Escrituras que puedan cambiar la forma en que entendemos esta historia? El secreto sobre los hijos de Noé y el impacto que tuvieron en el futuro de la humanidad puede sorprenderte. Y si estos secretos no solo influenciaron la historia bíblica, sino que también moldearon las naciones del mundo hasta hoy. Para entender esto, necesitamos mirar más allá del diluvio y explorar lo que sucedió con las generaciones que vinieron después. Prepárate para un descubrimiento fascinante. Si te encanta explorar los misterios y las riquezas de la Biblia, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido como este. Para entender el papel crucial de Noé y la relevancia de sus descendientes, es indispensable observar el escenario de la humanidad antes del diluvio. La Biblia nos transporta a un tiempo en que la tierra se había alejado completamente de los propósitos divinos. Génesis capítulo 6 describe que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Esto no es solo una descripción de comportamientos individuales, sino de una sociedad entera inmersa en la corrupción y la violencia. La corrupción se manifestaba de forma generalizada. No era solo una cuestión de moralidad, sino también de rebeldía espiritual. La desobediencia al Creador transformó el mundo en un lugar sombrío, donde los valores de justicia y santidad habían sido abandonados. El texto sagrado menciona además un evento peculiar que contribuyó al agravamiento de este estado. Los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres. Este pasaje, rodeado de misterio, se interpreta de diferentes formas, pero el consenso es que estas uniones resultaron en un agravamiento del caos moral y espiritual, marcando un punto crítico en la historia humana. Noé surge como una excepción brillante en un mundo dominado por la oscuridad. La Biblia lo describe como un hombre justo e íntegro en su generación, y más importante, afirma que él anduvo con Dios. Esto significa que Noé no solo creía en Dios, sino que tenía una relación profunda y constante con él. Este detalle es crucial para comprender por qué Noé fue elegido para una misión tan importante. Ante este escenario desolador, Dios, al observar la tierra, declara: «Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado». La decisión de traer el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino también de redención. Era necesario un recomienzo. Sin embargo, incluso en medio del juicio, vemos la misericordia divina. Dios elige preservar a la humanidad y la creación a través de Noé. Él le da a Noé instrucciones específicas para construir un arca que salvaría no solo a su familia, sino también a representantes de todas las especies animales. La misión de Noé era colosal. Él necesitaba construir una estructura gigantesca en un mundo donde nunca había llovido. Enfrentó escarnio y oposición mientras obedecía a Dios. La fe de Noé era notable, pues él confió en una promesa de algo que jamás había visto. Esta fe sería el fundamento para el futuro de su linaje y para el plan redentor de Dios. Noé no era solo un hombre en un barco salvando animales. Él era un agente de cambio, elegido por Dios para inaugurar una nueva era. Su obediencia no benefició solo a su generación, sino a las generaciones que vendrían a continuación. A pesar de vivir en un mundo tomado por la corrupción, él fue fiel, y esta fidelidad fue la base para la renovación que Dios traería. Noé recibió de Dios una tarea monumental: construir un arca inmensa para salvar a la creación de un juicio que nadie podía imaginar. En Génesis capítulo 6, Dios da instrucciones detalladas sobre el tamaño, los materiales y el diseño del arca. Debería ser hecha de madera de gofer, con compartimentos para los animales y revestida de betún por dentro y por fuera para garantizar su impermeabilidad. Con 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo. Era una embarcación gigantesca, especialmente para los estándares de la época. Construir algo de esta magnitud en un mundo que nunca había experimentado la lluvia
era un acto de fe. Hasta entonces la tierra era irrigada por un vapor que subía del suelo, conforme descrito en Génesis 2. Imagina la reacción de las personas alrededor de Noé. Probablemente fue objeto de burlas y escepticismo. Después de todo, estaba construyendo un enorme barco en tierra firme, hablando de un diluvio que nadie podía concebir. Noé, sin embargo, permaneció firme. Confiaba plenamente en la palabra de Dios, aunque no tuviera todas las respuestas. La Biblia no nos da detalles sobre cómo Noé consiguió recursos o mano de obra para la construcción, pero sabemos que su dedicación fue inquebrantable. Esto nos muestra que no era solo obediente, sino también resiliente. Trabajó por décadas, enfrentando dificultades y manteniendo su fe intacta. Mientras Noé construía el arca, Dios también le ordenó que reuniera animales de todas las especies. Cada uno debería entrar en el arca de 2 en 2, macho y hembra, para garantizar la supervivencia de las especies. Además, Noé debía almacenar alimentos suficientes para sustentarse a él, a su familia y a los animales durante el tiempo que estuvieran a bordo. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Dios ordenó que Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras entraran en el arca. Cuando el diluvio comenzó, las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo se rompieron. La lluvia cayó por 40 días y 40 noches sin cesar, cubriendo toda la tierra. El agua subió tanto que los montes más altos fueron sumergidos. Dentro del arca, Noé y su familia experimentaron tanto protección como aislamiento. Estaban a salvo de las aguas del juicio, pero también separados de todo lo que conocían. Este período fue un momento de transición no solo para ellos, sino para toda la creación. Mientras la tierra era purificada por las aguas, Dios estaba preparando un nuevo comienzo. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar y el arca finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Noé entonces envió un cuervo y después una paloma para verificar si había tierra seca. Cuando la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico, Noé supo que el juicio había terminado y que la renovación de la tierra estaba próxima. Aquí vemos cómo el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino también de redención. Dios preservó a Noé y su familia para que pudieran ser los agentes de un nuevo comienzo para la humanidad. Este evento es un hito en la historia bíblica, mostrando el poder de Dios tanto para juzgar como para salvar. Después del diluvio, la tierra estaba completamente transformada. El silencio de un mundo vacío reemplazó el caos de las aguas, y el arca finalmente reposó en los montes de Ararat. Noé, su familia y los animales esperaron pacientemente hasta que Dios les instruyera para salir. Cuando recibieron la orden divina, dejaron el arca, pisando en una tierra renovada y vacía, lista para un nuevo comienzo. La primera actitud de Noé al salir del arca fue de gratitud. Construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor como señal de reconocimiento y devoción. Génesis 8:21 nos dice que Dios se agradó del sacrificio de Noé e hizo una promesa poderosa. Nunca más maldeciría la tierra a causa del hombre, ni destruiría toda la vida por medio de un diluvio. Esto marcó el inicio de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Esta alianza fue acompañada por un símbolo que resuena hasta hoy: el arco iris. En Génesis 9, 12, 13, Dios declara: «Este es el signo de la alianza que establezco entre mí y vosotros y entre todos los seres vivientes que están con vosotros, por todas las generaciones futuras. Mi arco he puesto en las nubes y será por señal de la alianza entre mí y la tierra». El arco iris no era solo un fenómeno natural, sino una marca visible de la misericordia divina. Siempre que apareciera, sería un recordatorio de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. La alianza de Dios con Noé también contenía orientaciones para la nueva etapa de la humanidad. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». La vida debería ser restaurada, pero ahora bajo nuevos parámetros. Dios estableció un equilibrio diferente entre el hombre y los animales, declarando que ellos tendrían temor y respeto por el ser humano. Además, Dios autorizó el consumo de carne, con la reserva de que la sangre
símbolo de la vida, no debería ser ingerida. Otro aspecto importante de esta alianza fue el valor de la vida humana. Dios instituyó una regla clara sobre la santidad de la vida, afirmando que quien derrame la sangre del hombre, por el hombre tendrá su sangre derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Este mandamiento resaltaba el carácter sagrado de cada ser humano, creado a imagen de Dios, y establecía límites claros para la justicia. Esta alianza no fue solo con Noé y su familia, sino con toda la creación. Dios reafirmó que estaba renovando su compromiso con la humanidad, incluso después del juicio. Esto muestra el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque el diluvio era necesario para corregir la corrupción del mundo, Él estaba dispuesto a preservar y bendecir la creación para un nuevo comienzo. Noé y su familia fueron los primeros en experimentar este nuevo pacto, llevando la responsabilidad de poblar y cuidar la tierra. Cada generación que les siguió fue impactada por esta alianza. El arco iris, que hasta hoy surge en el cielo, es un recordatorio del carácter fiel y misericordioso de Dios. Después del diluvio, Noé y su familia recibieron la misión de recomenzar la humanidad. En Génesis capítulo 9, Dios bendice a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con las palabras: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». Esta bendición no era solo un mandamiento de reproducción, sino una oportunidad de restaurar el orden divino en la creación. A partir de estos tres hombres, surgirían las naciones que poblarían el mundo. Sem, Cam y Jafet representan el origen de diferentes grupos de pueblos. La Biblia, en el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, describe cómo sus descendientes se esparcieron. Esta dispersión moldeó las culturas y los territorios que conocemos hoy. Sem es frecuentemente asociado al pueblo semita, que incluye a los israelitas y otros pueblos del Oriente Medio. Su linaje lleva un papel central en la historia bíblica, pues es de él que vendrá Abraham, el padre de las naciones, y eventualmente Jesucristo. La bendición sobre Sem sería más que una cuestión de territorio o poder. Ella traería un significado espiritual eterno. Cam y sus descendientes también desempeñan un papel significativo. Él es asociado a pueblos como los cananeos, egipcios y etíopes. Su linaje, sin embargo, está marcado por un evento controvertido que veremos en el próximo tema, el cual impacta directamente el futuro de su familia. Jafet es considerado el ancestro de pueblos que se esparcieron por el norte y oeste, abarcando regiones de Europa y Asia. Su bendición incluyó una gran expansión territorial, con la promesa de que habitará en las tiendas de Sem, indicando una conexión futura entre sus linajes. La dispersión de los descendientes de Noé no fue aleatoria. Dios había ordenado que se esparcieran y poblaran la tierra, pero este proceso no ocurrió sin desafíos. A medida que los hijos de Noé se multiplicaban, diferencias culturales, lingüísticas y geográficas comenzaron a surgir. El mundo estaba siendo reconstruido, pero no sin tensiones. Un aspecto intrigante de esta dispersión es cómo refleja el cumplimiento de la bendición de Dios y al mismo tiempo introduce conflictos entre las naciones. Cada grupo de descendientes tenía una parte importante en el plan divino, pero sus elecciones y acciones también traerían consecuencias. Noé, como el patriarca de esta nueva humanidad, vio el inicio de este proceso. Fue testigo del cumplimiento de la bendición de Dios mientras su familia crecía y se esparcía. Sin embargo, también vio las semillas de problemas futuros que afectarían a las generaciones que vendrían. La historia de Noé y sus hijos toma un rumbo inesperado en Génesis capítulo 9, con un evento que acarrea consecuencias profundas para las generaciones futuras. Después del diluvio, Noé planta una viña, cosecha uvas y del fruto hace vino. En un momento de vulnerabilidad, Noé bebe del vino, se embriaga y acaba por exponerse en su tienda. Es en este contexto que Cam, el segundo hijo de Noé, entra en escena. Génesis 9:22 relata que Cam vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos, Sem y Jafet. Este acto de Cam generó una reacción intensa. Sem y Jafet, al oír el relato, tomaron una capa, caminaron de espaldas para no ver la desnudez de Noé
y cubrieron a su padre con respeto. La Biblia no nos da detalles sobre la naturaleza exacta del pecado de Cam, pero la forma en que lidió con la situación fue percibida como irrespetuosa. Lo que es claro en el texto es que, al despertar de su embriaguez y enterarse de lo que había ocurrido, Noé se indignó profundamente. En respuesta, pronunció una maldición: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos». Génesis 9:25. Canaán, hijo de Cam, fue el blanco de esta maldición, aunque el motivo exacto de por qué Noé eligió maldecir al nieto y no al propio hijo sigue siendo debatido. Este incidente es uno de los más enigmáticos en la historia de Noé. La maldición no recae solo sobre Canaán, sino también sobre sus descendientes, que serían conocidos posteriormente como los cananeos. Este linaje desempeñaría un papel importante en la historia bíblica, especialmente en relación con la tierra prometida y las constantes tensiones entre los israelitas y los pueblos que habitaban Canaán. Por otro lado, Noé bendice a Sem y a Jafet. Declara que Dios habitará en las tiendas de Sem, indicando que este linaje tendría una conexión especial con el propósito divino. Jafet, a su vez, es bendecido con prosperidad y expansión territorial. La división de las bendiciones y la maldición define los destinos de los tres linajes y marca el inicio de diferencias significativas entre los pueblos. Este evento no es solo un relato familiar, sino una descripción de cómo las acciones de una generación pueden impactar profundamente las siguientes. Las palabras de Noé resonaron por siglos, y la maldición de Canaán se convirtió en un tema recurrente en la historia de los israelitas. Este momento trae a colación la complejidad de las relaciones humanas y cómo los errores individuales pueden moldear el destino de naciones enteras. Cam, Sem y Jafet representaban diferentes caminos e influencias en el futuro de la humanidad, y sus elecciones resonaron de maneras profundas. Con el paso del tiempo, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra, conforme a la bendición de Dios. Sin embargo, en lugar de obedecer a la orden divina de esparcirse y llenar toda la tierra, la humanidad se unió en un proyecto ambicioso y desafiante: construir una torre que alcanzara los cielos. Este evento, narrado en Génesis capítulo 11, se convirtió en un hito en la historia bíblica por revelar el deseo humano de autosuficiencia e independencia de Dios. Los descendientes de Noé, ahora organizados como un solo pueblo, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar, más tarde conocida como Babilonia. Allí decidieron construir una ciudad y una torre que serviría como símbolo de su unidad y grandeza. Dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Génesis 11:4. Esta declaración muestra claramente la motivación detrás del proyecto: orgullo y desobediencia. En lugar de cumplir el mandato divino de esparcirse y llenar la tierra, decidieron permanecer juntos y construir algo que demostrara su fuerza e independencia. La Torre de Babel no era solo un edificio, sino un intento de desafiar la autoridad de Dios y establecer el control humano sobre su propio destino. Dios, al observar lo que estaba sucediendo, reconoció el potencial de la humanidad unida. Dijo: «He aquí que son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua, y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora no habrá restricción para todo lo que intenten hacer». Génesis 11:6. Dios no vio la unidad de ellos como algo positivo, porque su motivación era contraria a sus planes y llena de orgullo. Como respuesta, Dios intervino de forma decisiva. Confundió la lengua del pueblo, haciendo que no pudieran más entenderse. Esta confusión resultó en la interrupción de la construcción de la torre y en la dispersión de los pueblos por toda la tierra, conforme al propósito original de Dios. La ciudad pasó a ser llamada Babel, que significa confusión, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. La caída de la Torre de Babel marcó el inicio de las naciones, cada una con su propia lengua y cultura. Este evento también destacó la soberanía de Dios sobre los planes humanos. Incluso ante la rebeldía, Dios cumplió su propósito de esparcir a la humanidad por la tierra, garantizando que su plan original fuera establecido.
El impacto de esta dispersión fue profundo. Las lenguas, culturas y naciones que surgieron de este momento moldearon el mundo de maneras que aún resuenan hoy. A pesar de que la torre no fue concluida, su historia permanece como un símbolo del orgullo humano y de la necesidad de dependencia de Dios. Tras la dispersión de las naciones en Babel, los descendientes de Noé se esparcieron por el mundo, estableciendo diferentes culturas, lenguas y pueblos. Génesis capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones, ofrece un registro detallado de los linajes de Sem, Cam y Jafet, conectándolos a las civilizaciones que surgirían más tarde. Este capítulo es crucial para entender cómo el mundo antiguo fue formado y cómo estos linajes impactaron la historia bíblica y mundial. Sem, el hijo mayor de Noé, es asociado al surgimiento de los pueblos semitas, incluyendo los hebreos, arameos, asirios y otros grupos del Oriente Medio. Su linaje es el más destacado en la Biblia, pues de él viene Abraham, el padre de la fe, y eventualmente Jesucristo. Sem recibió una bendición especial de Noé, quien declaró: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem». Génesis 9:26, reconociendo la relación espiritual privilegiada de su descendencia con Dios. Este linaje desempeñaría un papel central en la historia de redención registrada en la Biblia. Cam fue el padre de pueblos como los cananeos, egipcios, etíopes y filisteos. Su linaje está involucrado en conflictos significativos a lo largo de la narrativa bíblica, especialmente los cananeos, que habitaron la tierra prometida antes de los israelitas. La maldición de Noé sobre Canaán, hijo de Cam, reverberó a lo largo de las generaciones, marcando un destino de subyugación para estos pueblos. A pesar de esto, muchos descendientes de Cam se convirtieron en grandes civilizaciones, como Egipto, conocido por su cultura avanzada e impacto histórico. El linaje de Jafet es frecuentemente asociado a los pueblos que se esparcieron por Europa y partes de Asia. Jafet recibió la bendición de expansión territorial y sus naciones se volvieron amplias y diversas. Su papel en la historia bíblica es menos detallado, pero es reconocido como el ancestro de grandes grupos poblacionales, con énfasis en su prosperidad y habitación junto a las bendiciones de Sem. Génesis 9:27. La dispersión de estos descendientes moldeó el mapa de las civilizaciones antiguas. Cada grupo desarrolló sus propias culturas, lenguas y modos de vida, pero todos compartían la misma origen: Noé. A pesar de las diferencias, había una conexión común que los unía como fruto de una nueva humanidad tras el diluvio. En la perspectiva bíblica, el legado de Sem, Cam y Jafet trasciende la geografía y las genealogías. Apunta al cumplimiento del plan de Dios en esparcir a la humanidad y preparar el escenario para la redención. Sem fue elegido para llevar el linaje mesiánico, pero Cam y Jafet también tuvieron papeles importantes en el desarrollo de las naciones y culturas del mundo antiguo. Aún con la dispersión y la diversidad de naciones, las Escrituras muestran que Dios estaba guiando la historia para su propósito final. El linaje de Sem conduciría al establecimiento de Israel, el pueblo elegido. Las linajes de Cam y Jafet estarían conectadas a muchas interacciones significativas en la historia bíblica y más allá. La historia de los descendientes de Noé va mucho más allá de genealogías. Lleva un profundo significado profético que conecta el linaje de Sem, Cam y Jafet al plan de Dios para la humanidad. Dios, en el pronunciamiento de Noé, tras el incidente que involucró a Cam, las bendiciones y la maldición que declaró no fueron solo palabras dirigidas a esa generación, sino pistas que moldearían el futuro espiritual e histórico de las naciones que emergerían de sus hijos. Sem, el primogénito, recibió una bendición que se destaca: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem». Esta declaración establece una relación directa entre su linaje y el Dios verdadero. Sem se convirtió en el portador del conocimiento de Dios y el linaje elegido para manifestar la revelación divina al mundo. Es a partir de él que surgieron Abraham, el pueblo de Israel y finalmente Jesucristo. La promesa hecha a Abraham de que todas las naciones serían bendecidas a través de él ya estaba implícita en la bendición de Noé sobre Sem. Este linaje
llevaba la responsabilidad de mantener viva la conexión con Dios y de preparar el camino para la redención de la humanidad. Cam, por otro lado, fue marcado por la maldición pronunciada sobre su hijo Canaán. El peso de estas palabras resonaría a través de las generaciones, especialmente en la relación entre los cananeos y el pueblo de Israel. La tierra de Canaán, destinada a convertirse en la tierra prometida, sería escenario de innumerables conflictos, mostrando cómo esta maldición se desarrolló históricamente. Sin embargo, incluso en el linaje de Cam, hay momentos en que la gracia de Dios se manifiesta. Ejemplo de ello es Rahab, una cananea que, al demostrar fe, fue incluida en el plan redentor de Dios. Esto nos recuerda que, a pesar de juicios y maldiciones, la misericordia divina está siempre presente. La bendición sobre Jafet también tiene implicaciones poderosas. Al declarar que Jafet habitaría en las tiendas de Sem, Noé profetizó una futura relación entre sus linajes. Esto encuentra cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando el Evangelio es llevado a los gentiles, representados por la descendencia de Jafet. Su linaje, que se esparció por vastos territorios, apunta al propósito de Dios de incluir a todas las naciones en su plan de salvación. Aunque Jafet fue bendecido con expansión y prosperidad, su conexión espiritual se daría al habitar en las tiendas de Sem, es decir, al compartir la bendición espiritual traída por este linaje. Tras la dispersión en Babel, las lenguas y culturas se multiplicaron y las naciones emergieron. Lo que parecía un caos inicial formaba parte del plan divino de esparcir a la humanidad por la tierra, preparando el escenario para la diversidad de pueblos y culturas que vemos hasta hoy. Aún así, todas estas naciones, aunque divididas, están ligadas por la origen común en Noé. Esta conexión destaca la soberanía de Dios al guiar los destinos humanos, incluso en medio a la desobediencia. La historia de los descendientes de Noé apunta a algo mayor, el propósito de Dios de reconciliar a todas las naciones. A pesar de las divisiones y conflictos que surgieron a lo largo del tiempo, la Biblia nos muestra que, en Cristo, todas las diferencias serán superadas. En Apocalipsis hay la visión de una multitud de todas las naciones y lenguas adorando a Dios, una imagen que nos recuerda que el plan divino siempre fue universal. La historia de Noé y sus descendientes no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio profundo sobre los planes eternos de Dios y cómo la humanidad se encaja en ellos. Noé, elegido para salvar la creación durante el diluvio, no solo obedeció a la orden divina, sino que también cargó con el peso de ser el punto de partida para una nueva humanidad. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, representaron más que linajes familiares, dieron origen a las naciones y culturas que moldearían el mundo. La obediencia de Noé resultó en un nuevo comienzo para la humanidad, pero también en nuevos desafíos. Las bendiciones y maldiciones que declaró sobre sus hijos revelaron verdades proféticas que continuaron cumpliéndose a lo largo de la historia. De Sem vino el linaje mesiánico y el llamado a una relación directa con Dios. De Cam vimos tanto los desafíos de las naciones que se opusieron al propósito divino como momentos de gracia sorprendente. Y de Jafet surgió la promesa de inclusión de las naciones gentiles en el plan redentor de Dios, culminando en un evangelio que trasciende fronteras. Esta historia también nos enseña sobre la soberanía divina. Incluso cuando la humanidad intenta seguir su propio camino, como en el episodio de la Torre de Babel, Dios redirige los planes humanos para cumplir sus propósitos. Él no es solo el Dios del juicio, como demostrado en el diluvio, sino también el Dios de la misericordia y la alianza, como visto en el arco iris, que se convirtió en un símbolo eterno de su promesa. Hoy, vivimos en un mundo aún marcado por diferencias culturales, lingüísticas y espirituales que tuvieron sus orígenes en la dispersión postdiluviana. Sin embargo, la historia de Noé nos recuerda que Dios siempre tuvo un plan mayor: unir a todas las naciones en adoración a Él. Esta promesa se cumple en Cristo, que vino para reconciliar no solo a individuos, sino a pueblos enteros. Si te gustó conocer esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenidos como este. Y no te pierdas el próximo video que está aquí en la pantalla. Dios te bendiga.